Estimados aprendices, reciban un cordial saludo. Bueno, entonces, como les estaba mencionando, vamos a revisar el cronograma para tener en cuenta la fecha límite de recepción de actividades, que es hasta el 29 de julio. Recordemos que estas actividades van... Les recuerdo que estas actividades deben tener presente que se tiene una fecha de recepción y solamente hasta ese día se reciben las evidencias. Todas las evidencias están disponibles 24/7. Para esta semana ya nos queda solamente la presentación sobre actividades cotidianas. Entonces, vamos nuevamente acá a nuestro menú principal. Luego vamos a actividades de aprendizaje guía y aquí tenemos la presentación sobre actividades cotidianas. Debemos ir hasta la guía de aprendizaje donde encontramos los lineamientos para hacer la entrega de esta actividad. Entonces, bueno, aquí tenemos presentación sobre actividades cotidianas. Aquí deben realizar un texto o 10 oraciones respondiendo estas preguntas o teniendo en cuenta estas preguntas que van relacionadas a su rutina diaria, pero del trabajo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, que a qué hora se despierta, a qué hora se levanta. Cuando nos hacen la pregunta de how do you go to work, es por qué medio va, si en bus, a pie, en bicicleta, en taxi o en carro propio, en dónde trabaja, cuál es su ocupación, a qué hora almuerza, dónde almuerza, a qué hora sale del trabajo, qué hace usted al salir del trabajo, a qué hora cena, a qué hora duerme y qué hace en su tiempo libre. Estas preguntas debe tenerlas en cuenta a la hora de realizar su presentación sobre actividades cotidianas. Entonces recordemos que es rutina diaria, pero del trabajo, porque todo el vocabulario va a ir enfocado a ello. ¿Dónde podemos encontrar el vocabulario requerido para esta actividad? Entonces nos dirigimos hasta el componente formativo, What are you doing? Entonces aquí vamos a encontrar todo el material disponible para esta actividad. Entonces vamos a iniciar con la presentación de la rutina diaria. Para ello nosotros necesitamos saber qué es el presente simple. Entonces vamos a ver un video relacionado al presente simple. De nuevo estamos en nuestras clases, hoy hablando del presente simple. El presente simple es un tiempo verbal que habla de acciones habituales que no necesariamente están ocurriendo en este momento. Por ejemplo, I play tennis. Estamos diciendo que yo juego tenis. En este momento no lo estoy haciendo, pero regularmente lo hago. Esta es la estructura gramatical para que puedas entender fácilmente qué debes hacer cuando quieres escribir algo en presente simple. Si quieres escribir el presente simple en modo afirmativo, vas a usar el pronombre y el verbo, como por ejemplo, I play tennis. You cook dinner. We write letters. Si lo vamos a usar en tercera persona, tenemos que agregar una S, como por ejemplo, she cooks dinner. He plays tennis. Recuerda que tienes que prestar especial atención a aquellos pronombres que son tercera persona, es decir, he, she o it. Cada uno de ellos tiene una regla gramatical diferente cuando los vas a conjugar. Ya en nuestro canal tenemos un video donde muy fácilmente te explicamos los verbos en tercera persona. El presente simple en modo de pregunta sería ¿Do I play tennis? Does she cook dinner? Do we write letters? Y en modo negativo sería I don't play tennis.
She doesn't cook dinner. We don't write letters. Recuerda, siempre vas a tener un pronombre y un verbo. Yo corro, yo leo, ella escribe, él vuela, nosotros estudiamos. Todos esos son ejemplos de presente simple. Recuerda que en la tercera persona hay ciertas reglas muy sencillas que debes aprenderte para poder conjugar correctamente. Así de fácil es el presente simple. Su nombre lo hace muy bien. Presente totalmente simple. Bueno, entonces, como lo acabamos de ver en el video, el presente simple hace referencia a todas aquellas acciones que nosotros realizamos de manera habitual. Y para ello debemos tener en cuenta una estructura, que es un sujeto, ¿cierto? Que es de la persona que estamos hablando, de un verbo, que es la acción que se realiza, más un complemento, ¿cierto? Entonces recuerden, es un sujeto, un verbo y un complemento. Que para las terceras personas se debe tener en cuenta que hay ciertas reglitas que debemos utilizar. Por ejemplo, para I, para you, para we y para they, los verbos no se conjugan, es decir, no se les agrega absolutamente nada. Sin embargo, a las terceras personas, como es el he, she o it, entonces sí se debe conjugar el verbo. Entonces, como lo estamos mirando aquí, tenemos una regla. Bueno, tenemos tres reglas a tener en cuenta, que es que si el verbo termina en S, S, CH, X u O, entonces debemos agregarle S al verbo. Si el verbo termina en Y antecedido de una consonante, se elimina la Y y le agregamos IES. Si no, no cumple con estas dos reglas, entonces le agregamos S tal cual como estamos mirando en este momento. La diferencia entre el presente simple y el presente continuo es que en el presente continuo hablamos de acciones que estamos realizando en este preciso momento, ¿sí? Entonces, su estructura gramatical va un sujeto, que es de la persona que hablamos, el verbo to be, puede ser am, are o is, dependiendo del sujeto de quien estemos hablando, y el verbo debe ir con ing, que este significa ando o endo, ¿sí? El verbo principal le vamos a conjugar el gerundio ing sin importar del sujeto que estemos hablando. Lo que sí debemos tener en cuenta es que al utilizar el verbo to be, dependiendo del sujeto, entonces sí vamos a conjugar el verbo como lo estamos mirando en pantalla. Am, are o is. ¿Qué rutinas podemos tener en cuenta? Hay rutinas que realizamos o actividades que realizamos dentro de la casa y otras rutinas que realizamos dentro del trabajo. Entonces, la actividad que está enfocada hacia la descripción de nuestras rutinas o de nuestras actividades en el trabajo, podemos utilizar cualquiera de estas dos opciones. Si yo no tengo un trabajo estable, puedo mencionar la rutina que tengo dentro de la casa, como por ejemplo, tenemos aquí una presentación personal, como lo es el nombre, a qué hora me levanto, a qué hora voy al baño y qué hago después de bañarme. Entonces, por ejemplo, my name is Claire. Every morning I wake up at 7 a.m. I get up and go to the bathroom, brush my teeth and take a shower. Como siguiente actividad tenemos after that, o sea, después de eso, I get dressed and go downstairs to prepare breakfast. I eat breakfast at 8 a.m. Entonces, mire que aquí, si ustedes quieren escuchar la pronunciación, lo podemos hacer desde este botón. After that, I get dressed and go downstairs to prepare breakfast. I eat breakfast at 8 a.m.
O si queremos ver la traducción, aquí también tenemos la traducción en español para podernos guiar. En el tercero, entonces ya vamos a describir lo que hacemos después del desayuno. After breakfast, I wash the dishes, clean the house, and prepare the lunch. I like to prepare healthy food. Entonces aquí podemos observar que estamos haciendo uso del presente simple para la descripción de nuestra rutina diaria o de actividades que realizamos dentro de la casa. At noon, I have lunch with my family. In the afternoon, I go to the gym to exercise, then I walk and go home. On Saturday morning, I go to the laundry. We have dinner at around 7 p.m. and then we watch TV until 10 o'clock. At that time, we go to bed. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando nosotros vamos a mencionar las horas, debemos utilizar at, que significa a las, o podemos utilizar around, que significa más o menos. Este sería un ejemplo de las actividades en la casa. Las actividades de rutina diaria en el trabajo. Entonces, my name is Frank. I always wake up at 6 a.m. in the morning. Entonces, mire que aquí iniciamos presentándonos, mencionando nuestro nombre. Podemos hacer uso también de los adverbios de frecuencia, por ejemplo, en este caso que estamos utilizando always, que significa siempre. Los adverbios de frecuencia nos ayudan a mencionar con qué frecuencia yo realizo una acción. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Bueno, seguimos con el ejemplo. Then I take a shower and put my clothes on. I don't have breakfast. El caso contrario al anterior, dice que luego se baña y se pone su ropa y dice que él no desayuna. Bueno, I go to work by bus. I work in an office. Entonces aquí tenemos el medio de transporte. Yo voy al trabajo en bus. Entonces, si voy en bus, digo by bus. Si voy en carro, puedo decir I go to work by car. Si voy en moto, entonces I go to work by motorcycle. O si voy a pie, entonces I go to work by walking. Y mire que aquí mencionamos en dónde trabajamos, entonces en una oficina o en un hospital, en una empresa, en una escuela, en un colegio, bueno, ya depende en dónde trabajen ustedes. Luego mencionamos, there I write letters and then I must sort files and put them in their folders. Entonces mire que en esta cuarta parte, ya mencionamos qué hacemos en el trabajo. Entonces, él, por ejemplo, dice que escribe cartas y luego debe ordenar algunos archivos y ponerlos en sus folders. Entonces, después de mencionar en dónde trabajamos, luego vamos a mencionar qué es lo que hacemos. At noon, I have lunch in the cafeteria with my colleagues. Entonces dice que a mediodía almuerza en la cafetería con sus compañeros. Colleagues son compañeros de trabajo. I get off work at 4 p.m. and meet my friends at the corner bar. We have some beers there. Entonces mire que aquí, cuando nosotros queremos mencionar la hora de salida, a qué hora salimos del trabajo, vamos a utilizar el verbo get off, y en este caso sería del trabajo, entonces sería get off work. Y vamos a mencionar qué hacemos después de hacer el trabajo. En este caso, él dice que se encuentra con algunos amigos y va a tomar algunas cervezas. Then I go back home. I have dinner and around 8 p.m. Luego regresa a casa, cena y a las 8 más o menos.
Y por último, dice que él se va a las 11 a dormir después de mirar algunas películas en Netflix. Entonces, como ustedes pueden observar, dentro de nuestro componente formativo encontramos dos rutinas que nos pueden servir para realizar nuestro documento. También, como pueden observar, aquí encontramos la estructura gramatical del presente simple y presente progresivo. Aquí encontramos la definición de cada uno de ellos y cómo se utiliza, y también su estructura principal. Una vez hayamos realizado y hayamos explorado un poco más en la forma afirmativa y negativa, podemos realizar unos ejercicios para poder afianzar todo aquello que hemos estado estudiando durante estas semanas y también durante esta clase. Cualquier duda o inquietud me pueden escribir al correo o por WhatsApp. Feliz tarde, bye bye.